¿Alguna vez has sentido cómo una mentira puede envenenar el aire, incluso en la mañana más perfecta? Imagina esto: una cocina inundada por la luz dorada de un viernes, donde el aroma a café recién hecho y a tostadas con mantequilla promete la continuidad de una vida construida en pareja. La paz es casi un ritual, un silencio compartido que se siente seguro y eterno. Pero entonces, una sola vibración lo rompe todo. Noah, su esposo desde hace 5 años, se abalanza sobre el móvil con una urgencia que no encaja con la calma del momento, sus pulgares moviéndose con una velocidad febril sobre la pantalla antes de borrar el mensaje y voltear el aparato. Ella lo observa de reojo, y una punzada helada de desconfianza le amarga el café, transformando la dulzura de la mañana en el presagio de una traición. La excusa que él ofrece, una pequeña reunión familiar, sin importancia, suena tan falsa que el eco de la mentira ya empieza a resquebrajar el mundo que ella creía conocer. Esta es una historia sobre las grietas que se esconden bajo una superficie perfecta y el poder que nace cuando todo se derrumba. Si alguna vez te has sentido invisible, si has intuido una verdad dolorosa que nadie más parecía ver, o si simplemente crees en la increíble capacidad humana para renacer después de la traición, este relato es para ti, para que puedas acompañar a nuestra protagonista en cada paso de su doloroso, pero liberador despertar. Te invito a que te suscribas al canal. Cada suscripción es un acto de sororidad. Cada me gusta es un aplauso a la valentía que se necesita para dejarlo todo atrás. No olvides activar la campanita de notificaciones, porque así serás testigo de primera fila del momento exacto en que ella deja de ser una sombra y se transforma en la única luz que guiará su nuevo camino. La mañana del viernes se desenvolvía en un escenario de estudiada perfección. El sol entraba a raudales por la ventana de la cocina, pintando de un blanco brillante las impecables encimeras de mármol y arrancando destellos del acero inoxidable de los electrodomésticos. Era un espacio minimalista, casi un santuario de orden y limpieza, donde cada objeto tenía su lugar designado. El aire estaba impregnado de una fragancia que era, en sí misma, una promesa de normalidad. El aroma robusto y profundo del café recién molido se entrelazaba con el olor dulce y hogareño de las tostadas con mantequilla. Esta era la atmósfera que definía sus mañanas, un ritual olfativo diseñado para reafirmar que todo estaba bien, que su mundo compartido era estable y seguro. Un lienzo perfecto sobre el cual la más mínima mancha de duda o desconfianza resaltaría de forma violenta y escandalosa. No era un silencio vacío o incómodo, sino una quietud tejida con los hilos de la costumbre y la familiaridad de 5 años de matrimonio. Estaba lleno de pequeños sonidos que componían la banda sonora de su rutina: el zumbido constante y bajo del refrigerador, el suave raspar de un cuchillo esparciendo mantequilla sobre el pan crujiente, el sordo y delicado golpe de una taza de cerámica al ser depositada sobre la mesa de madera. Ella sentía el calor del rayo de sol que le acariciaba el antebrazo, una calidez agradable que contrastaba con el calor de la taza que sostenía entre sus manos. Era una paz predecible, un confort que se daba por sentado, el tipo de tranquilidad que uno nunca imagina que podría romperse en un instante, con el simple y profano zumbido de un teléfono móvil vibrando sobre la mesa. Durante 5 años, ella había perfeccionado el arte de ser una pieza secundaria en el universo de su propio esposo. Se había convertido en un satélite que orbitaba silenciosamente alrededor de Noah, adaptando su brillo, su trayectoria y su velocidad a las necesidades de él. Sus propias pasiones, las que alguna vez la definieron, se habían convertido en meros pasatiempos que practicaba en la soledad de su tiempo libre, cuidadosamente guardados para no interferir con la agenda social o las expectativas de la vida que compartían. Ella era la esposa trofeo que no pedía atención, la compañera perfecta que siempre sonreía en las fotos, pero por dentro sentía cómo su propia identidad se desvanecía lentamente, como una acuarela expuesta demasiado tiempo al sol, perdiendo sus contornos y su vitalidad para encajar en un marco que no era el suyo. La familia de Noah, los Fletcher, eran los arquitectos de la barrera invisible contra la que ella chocaba constantemente. No eran abiertamente crueles. Su hostilidad era mucho más sofisticada y, por lo tanto, más dolorosa. Se manifestaba en las conversaciones que se detenían abruptamente en un susurro cuando ella entraba en la habitación, para luego reanudarse con un tema trivial y seguro. Se revelaba en las bromas internas, cargadas de años de historia compartida,
de las que ella quedaba perpetuamente excluida, forzada a ofrecer una risa confusa que no nacía de la comprensión, sino de la necesidad de pertenecer. Eran maestros de la indiferencia educada, un tipo de exclusión que te hace sentir como un fantasma en un banquete, presente en cuerpo, pero completamente invisible para el alma de la fiesta. A pesar de todo, ella no se rendía. Su amor por Noah era el combustible de una esperanza obstinada. Cada Navidad pasaba días perfeccionando su mejor platillo, un postre elaborado o una ensalada gourmet, llevándolo a la cena familiar como una ofrenda de paz, solo para verlo recibido con un cumplido vago y apartado rápidamente, para dar paso a las tradiciones culinarias de los Fletcher. Se obligaba a leer sobre el mercado de valores, sobre política o sobre el último yate que el tío de Noah había comprado, solo para intentar tejer su voz en el tapiz de sus conversaciones, pero sus comentarios flotaban en el aire por un instante, antes de caer al vacío, ignorados. Cada intento era un pequeño recordatorio de que no importaba cuánto se esforzara, siempre sería la pieza que no encajaba. Y aquí residía la gran tragedia. Ella no era una mujer débil. Sus amigos la conocían como alguien de risa fácil, de opiniones firmes y de una inteligencia aguda. En su interior ardía una fuerza silenciosa, una resiliencia que había aplicado de manera equivocada, utilizándola para soportar el desdén en lugar de para combatirlo. Había aprendido a atenuar su propia luz para no deslumbrar o incomodar a la matriarca de los Fletcher, a morderse la lengua para no contradecir a su suegro, a encogerse para caber en el diminuto espacio que le habían asignado. Vivía una doble vida emocional, mostrando una fachada de serena conformidad mientras su verdadero yo, vibrante y lleno de color, permanecía oculto, esperando un permiso para existir que nunca llegaría de ellos. Su vida se había convertido en un ejercicio constante de adaptación y sacrificio silencioso, una apuesta a largo plazo basada en una única y frágil premisa, que su amor incondicional por Noah eventualmente derretiría los muros de hielo de su familia. Creía, con una ingenuidad que más tarde la avergonzaría, que el tiempo y la devoción eran la moneda con la que podría comprar su aceptación. Cada sonrisa forzada, cada humillación silenciosamente tragada, cada plan personal cancelado para acomodar los deseos de él, era una inversión en un futuro donde finalmente sería vista, valorada e integrada. Vivía esperando un eventualmente que, como descubriría de la manera más brutal, estaba destinado a no llegar jamás, porque para ellos, ella nunca fue una persona, sino un obstáculo temporal para sus planes. El momento que lo cambiaría todo llegó lejos del drama familiar, en la cima de una montaña cubierta de nieve, un escenario de una pureza casi irónica. Convencida por Noah de que se tomara un fin de semana para esquiar con sus amigas y así no aburrirse en la pequeña reunión familiar, ella estaba experimentando una extraña y casi olvidada sensación de libertad. El aire helado y limpio llenaba sus pulmones, y la risa de sus amigas era una melodía genuina que contrastaba con las forzadas sonrisas de los domingos con los Fletcher. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía como ella misma, sin la necesidad de editar sus palabras o encoger su espíritu. Creía genuinamente que el viaje era un gesto de amor por parte de Noah, una dulce consideración para su bienestar, una prueba de que él se preocupaba por su felicidad. Fue en el refugio de una cabaña de madera, con el crepitar del fuego en la chimenea y el aire perfumado con una mezcla de pino y canela, donde la verdad la emboscó. Sostenía una gran taza de chocolate caliente entre sus manos, el calor filtrándose a través de la cerámica y reconfortando sus dedos fríos. En un momento de ociosa relajación, mientras sus amigas charlaban animadamente, sacó su teléfono. La pantalla se iluminó y, con ella, una notificación de Instagram. Era una etiqueta en una foto, un acto digital cotidiano y sin importancia, pero el nombre que aparecía como autor de la publicación hizo que su corazón diera un vuelco. Era la tía de Noah, una mujer cuyas sonrisas nunca llegaban a sus ojos cuando la miraba. La imagen que apareció en su pantalla no tenía nada que ver con una reunión casual junto a un lago. Era una escena de opulencia y celebración meticulosamente orquestada. En el centro de la foto, su cuñado Marcus y su prometida sonreían, rodeados de una decoración floral extravagante y brindando con copas de champán. El pie de foto no dejaba lugar a dudas, celebrando el compromiso de Marcus y Jessica. ¡Qué noche tan mágica! Foto tras foto,
etiquetadas bajo el mismo evento, mostraban a toda la familia Fletcher vestida con sus mejores galas, participando en un evento del que ella no solo no formaba parte, sino cuya existencia misma le había sido ocultada con una mentira deliberada y cruel. La pequeña reunión familiar era una farsa. El golpe final, el que le robó el aliento y le heló la sangre en las venas, llegó en la quinta foto. Allí estaba él, Noah, impecable en un smoking de corte perfecto que ella nunca le había visto, con el pelo peinado hacia atrás y una copa de champán en la mano. No parecía un hombre cumpliendo con una obligación familiar. Se veía radiante, feliz, riendo a carcajadas en un brindis, completamente inmerso en la alegría del momento. En otra imagen, estaba de pie, probablemente en medio de un discurso, rodeado por los rostros sonrientes y orgullosos de su familia. Él no era un simple asistente, era una pieza central de la celebración. Y en ese instante, ella comprendió la brutal profundidad del engaño. No había sido olvidada, había sido activamente escondida, desterrada para que la perfecta foto familiar no tuviera ninguna mancha. La reacción de su cuerpo fue instantánea y visceral, una traición física que precedió a la comprensión mental. Sus manos comenzaron a temblar con tal violencia que el teléfono casi se le resbala de los dedos. La superficie lisa de la pantalla de repente se sentía resbaladiza y ajena. El murmullo alegre de la cabaña, el sonido del fuego y las risas de sus amigas se desvanecieron, reemplazados por el latido ensordecedor de su propio corazón, un tambor sordo y violento que golpeaba contra sus costillas, ahogando cualquier otro sonido. El aire pareció espesarse en sus pulmones. Cada inhalación era una lucha, un esfuerzo superficial que no lograba llevarle oxígeno al cerebro. Se quedó paralizada, con los ojos fijos en la imagen de su marido sonriente, atrapada en un capullo de silencio y pánico mientras el mundo a su alrededor continuaba, feliz e ignorante de su implosión. Necesitaba escapar. La atmósfera cálida y acogedora de la cabaña se había vuelto sofocante. Cada risa de sus amigas era una puñalada que le recordaba la alegría genuina que a ella le acababan de robar. Se levantó con un movimiento rígido y torpe, como una marioneta a la que le hubieran cortado la mitad de los hilos. No respondió a la pregunta preocupada de una de sus amigas. Su voz estaba atrapada en algún lugar profundo de su garganta. Su único instinto fue huir hacia el único lugar donde podía estar sola, el baño. El corto trayecto desde el sofá hasta la puerta del baño se sintió como una caminata interminable a través de un lodo espeso. Cada paso era un esfuerzo monumental contra la pesada carga de la verdad que acababa de caer sobre ella. Cerró la puerta detrás de sí, y el clic del cerrojo sonó como el sello final de su aislamiento. Se apoyó contra la madera fría y se miró en el espejo, pero la mujer que le devolvió la mirada era una extraña. Vio sus propias mejillas, todavía sonrojadas por el frío de la montaña, un testimonio de la vida y la vitalidad que había sentido apenas unos minutos antes. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Estaban huecos, despojados de toda luz, enmarcados por una conmoción tan profunda que parecían dos pozos oscuros en medio de su rostro. No hubo gritos ni sollozos desgarradores, solo un flujo silencioso y constante de lágrimas que se sentían como la fractura de un hueso, como si algo fundamental en lo más profundo de su ser se hubiera quebrado de forma irreparable y silenciosa. En medio del torrente de imágenes de la fiesta, un recuerdo propio la asaltó con una crueldad insoportable. La imagen del pequeño trozo de papel en forma de corazón que, esa misma mañana, había escondido en la maleta de Noah, antes de que él se fuera. En él, con su caligrafía redondeada, había escrito una frase simple y llena de amor. «Ya te extraño». La ingenuidad de ese gesto, la pureza de su afecto, ahora la quemaba como un ácido. Qué tonta había sido, qué ciega. Mientras ella le dejaba notas de amor, él estaba puliendo los detalles de su exilio. Ese pequeño corazón de papel se convirtió en el símbolo de su propia humillación, un monumento a un amor que ella entregaba con todo el alma a un hombre que lo recibía como una simple formalidad. El dolor emocional comenzó a cristalizarse en una sensación física, aguda y paralizante. Un nudo helado se formó en la boca de su estómago, retorciéndose y apretándose hasta dejarla sin aliento. La humillación no era solo un pensamiento,
Era un peso tangible en su pecho, una presión que amenazaba con aplastarla. Era la vergüenza de haber sido engañada de una manera tan infantil, de haber sido considerada tan insignificante, que ni siquiera merecía una verdad a medias. Era la dolorosa comprensión de que su presencia, su propia existencia, era un inconveniente para la imagen perfecta que la familia Fletcher quería proyectar. La habían apartado como se aparta un mueble viejo antes de una foto importante, y esa sensación de ser un objeto, y no una persona, era la más dolorosa de todas. Al final, cuando las lágrimas iniciales se secaron y solo quedó un vacío helado, llegó la comprensión más profunda y devastadora. No se trataba solo de una fiesta. Se trataba de 5 años de su vida. Se trataba de cada sacrificio, cada sonrisa forzada, cada intento fallido de conectar. Todo había sido en vano. La traición de Noah no fue una simple mentira. Fue la confirmación final de su invisibilidad. Para el hombre con el que había compartido su cama, sus sueños y sus miedos, ella no era una prioridad, ni siquiera una consideración. Era un apéndice, una nota a pie de página en la historia de su vida. Y en el frío y estéril silencio del baño, se dio cuenta de que se había enamorado de un hombre para quien ella, sencillamente, no existía. Mientras el torbellino de dolor la consumía, una nueva notificación iluminó la pantalla, indiferente a su sufrimiento. Era una foto más, publicada hacía solo unos minutos. En ella, Noah reía a carcajadas, con la cabeza echada hacia atrás, rodeado por su radiante familia. Era una risa genuina, despreocupada, la risa de un hombre que no tiene ningún peso en la conciencia, la risa de alguien que está exactamente donde quiere estar. Y ver esa felicidad, esa absoluta e ininterrumpida alegría en medio de su traición, fue lo que provocó el cambio. La tristeza, que hasta entonces había sido un océano ahogándola, comenzó a congelarse. Se solidificó, transformándose en algo nuevo, algo duro y afilado. Una rabia fría, lúcida y terriblemente tranquila comenzó a extenderse por sus venas, desplazando el dolor con una claridad implacable. A la mañana siguiente, se despertó después de una noche casi sin dormir, pero no se sentía cansada, sino extrañamente ligera. El mundo fuera de la ventana de la cabaña era de una belleza sobrecogedora. Un cielo de un azul intenso y sin nubes se extendía sobre un paisaje de picos nevados que brillaban bajo un sol radiante. El aire que respiró al salir era tan frío y puro que le dolió en los pulmones, pero era un dolor que limpiaba, que la despertaba. De pie, observando la inmensidad blanca e imponente de la naturaleza, tomó una decisión. No iba a llorar más. No iba a esconderse. No les iba a conceder el poder de su silencio. La montaña, con su honestidad brutal y su majestuosidad silenciosa, le ofreció una perspectiva que no había tenido antes. En la cumbre más alta, con el mundo extendiéndose a sus pies, se giró hacia su amiga. «Tómame una foto», le pidió. Su voz firme y serena. No posó, no sonrió. Simplemente se quedó allí, de pie, erguida, con el viento helado jugando con su cabello. Su rostro, aún con los vestigios de la hinchazón del llanto, estaba orientado hacia el sol, con los ojos cerrados por un instante, como si absorbiera su energía. En la imagen que su amiga le mostró segundos después, no se veía una mujer destrozada. Se veía una figura solitaria y fuerte contra un fondo infinito de picos nevados. Parecía serena, inquebrantable, como si hubiera absorbido la fuerza de las propias montañas. Era la imagen de una superviviente, no de una víctima. Mirando esa foto en la pantalla del teléfono, encontró las palabras. No quería un arrebato de ira, ni un texto largo y lleno de acusaciones que la hiciera parecer desesperada. Eso era lo que ellos esperarían. Ella necesitaba algo más afilado, más elegante, un golpe certero y silencioso. Su dolor, su humillación, se había transformado en un arma que no gritaba, sino que susurraba la verdad con una frialdad cortante. Y así, con los pulgares firmes, tecleó una leyenda simple, casi poética, pero cargada con el peso de su revelación. Una frase que era a la vez una observación inocente y una condena devastadora, una verdad que solo los culpables entenderían en toda su magnitud. Resulta que las montañas son más acogedoras que algunas familias. Con esa frase suspendida bajo la imagen de su serenidad recuperada, su dedo se detuvo sobre el botón de publicar.
Fue un instante de poder absoluto. Este acto no era para ellos, era para ella. Era el primer ladrillo que ponía en la reconstrucción de su propia identidad. Era su forma de negarse a desaparecer, de rechazar la narrativa de invisibilidad que le habían impuesto. Con un toque final y decidido, compartió la publicación. El sonido de la notificación de su propio post fue el sonido de una celda abriéndose, el primer eco de su libertad. La guerra no había hecho más que empezar, pero por primera vez, ella tenía el control del campo de batalla. La publicación fue como una piedra arrojada a un lago de aguas tranquilas y en apariencia perfectas. Las ondas de choque no tardaron en llegar. Su teléfono, hasta entonces un instrumento de su dolor, se convirtió en el epicentro de un terremoto digital. La pantalla comenzó a iluminarse con una frecuencia frenética, una avalancha de notificaciones que eran un testimonio del pánico que había desatado. Eran llamadas perdidas de su suegra, mensajes de texto de sus cuñadas y una andanada de notificaciones de la tía que había publicado la foto original. No había ni una sola pregunta sobre cómo se sentía. Era un asedio digital, un intento desesperado y furioso por controlar el daño, por silenciar la verdad que ella, con una sola foto y 10 palabras, había sacado a la luz. El contenido de los mensajes que logró leer era un veneno puro de autojustificación e indignación. La acusaban de ser inmadura, dramática y de tener una necesidad patológica de atención. Las palabras «arruinaste la noche» se repetían como un estribillo macabro. La furia de los Fletcher no provenía del hecho de haber sido descubiertos en su cruel mentira, sino de que ella se hubiera atrevido a manchar el recuerdo de su velada perfecta. Su dolor era una inconveniencia para ellos. Su humillación era un acto de agresión contra su felicidad. Esta revelación fue increíblemente liberadora. Se dio cuenta de que estaba luchando contra personas que no tenían la capacidad de sentir empatía, lo que hacía que su decisión de no volver a someterse a ellos fuera irrevocablemente correcta. Finalmente, el nombre que tanto esperaba y temía apareció en la pantalla. Noah. Por un instante, una parte estúpida y esperanzada de su corazón pensó que quizás él la llamaba para disculparse, para explicarlo todo. Pero la voz que la saludó al otro lado de la línea no era de arrepentimiento, sino de un frío y contenido enfado. Tenías que hacer un escándalo, ¿verdad? ¿No podías simplemente dejarlo pasar? Esas palabras, desprovistas de cualquier calidez o preocupación por su estado, fueron el golpe de gracia. No le preguntó si estaba bien. No intentó explicar su engaño. Su única preocupación era la apariencia, el escándalo, la inconveniencia que ella le había causado. En ese momento, el último vestigio de amor que sentía por él se evaporó, y entonces, ella hizo algo que lo descolocó por completo. Se echó a reír. No fue una risa alegre, sino una carcajada amarga, profunda y liberadora que brotó desde el fondo de su alma. Era la risa de alguien que finalmente ve el cuadro completo, la hilarante y patética absurdidad de su situación. El hombre por el que había sacrificado su identidad durante 5 años la estaba regañando por sentirse herida por su traición. Era tan ridículo, tan increíblemente egocéntrico, que la única respuesta posible era la risa. La risa era el sonido de las cadenas rompiéndose, el reconocimiento de que había estado viviendo en una farsa. Al otro lado de la línea, el silencio de Noah fue la prueba de que ella acababa de dar su primer golpe como una mujer libre. El viaje de vuelta a casa ya no fue el regreso de una esposa a su hogar, sino la marcha de una mujer hacia su punto de liberación. Mientras conducía a través de las sinuosas carreteras de la montaña, el paisaje que antes le había ofrecido consuelo, ahora era simplemente un telón de fondo para su resolución de acero. Su mente estaba en calma, despojada de la niebla del dolor y la confusión. Ya no era emocional, era metódica. Cuando entró en la casa que habían compartido, el aire se sentía espeso, cargado de mentiras. El espacio, antes familiar y seguro, ahora le parecía un museo de una vida que ya no le pertenecía. Cada objeto, un artefacto de un pasado que estaba a punto de clausurar para siempre. Él la esperaba en la sala de estar, con el rostro preparado para una confrontación, para gritos y lágrimas. Ella no le dio nada de eso. Dejó las llaves sobre la mesa y lo miró directamente a los ojos. Su calma era su nueva armadura. «¿Por qué me mentiste, Noah?», preguntó, su voz sin un ápice de temblor. Él tartamudeó, buscando excusas sobre no querer preocuparla.
¿Por qué me excluyeron de la fiesta de compromiso de tu hermano? Sus preguntas eran como bisturís, directas y precisas, despojándolo de sus defensas. Finalmente, acorralado por su serenidad, confesó la patética verdad. No quería incomodar a mi madre. Y en esa frase, ella lo escuchó todo. Él nunca la elegiría. Su comodidad siempre estaría por debajo de la de su familia. Esa fue la única confirmación que necesitaba. No hubo más discusión. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó hacia el dormitorio. Sus movimientos eran deliberados, eficientes. Abrió el armario y sacó una maleta. No la llenó con la energía frenética de alguien que huye, sino con el propósito tranquilo de alguien que se muda a una vida mejor. Dobló su ropa, recogió sus libros, sus artículos personales, dejando atrás todo lo que oliera a él, a ellos. Noah la observaba desde el umbral, paralizado por una calma que no podía comprender. Cuando terminó, pasó a su lado sin mirarlo, abrió la puerta principal y la cerró suavemente detrás de ella. El sonido del pestillo encajando no fue violento, fue definitivo. En el momento en que la puerta se cerró, un silencio profundo y absoluto la envolvió. No era el silencio tenso de la cocina de la mañana anterior, sino un silencio de pura finalidad. Cada paso que daba desde la puerta de la casa hasta su coche resonaba en la quietud de la tarde. El sonido de sus propios zapatos sobre el pavimento era la única banda sonora de su nueva vida. No miró hacia atrás. No sentía la tentación de hacerlo. La casa que dejaba atrás ya no era un hogar, sino un mausoleo de 5 años de su vida, sacrificados en el altar de un amor que había resultado ser una ilusión. El peso de la llave de su coche en la palma de su mano se sentía diferente. Ya no era solo un objeto para arrancar un motor, era la herramienta para forjar su propio camino. Al conducir sin rumbo fijo, las luces de la ciudad comenzaron a encenderse, creando estelas borrosas a través del parabrisas. No sabía a dónde se dirigía, y por primera vez en su vida adulta, la ausencia de un plan no le generaba ansiedad, sino una euforia embriagadora. Se sentía como si acabara de salir a la superficie después de haber estado conteniendo la respiración bajo el agua durante 5 años. El aire que entraba por la ventanilla era fresco y olía a libertad. Una sonrisa, esta vez genuina y nacida de sus entrañas, se dibujó en su rostro. No había perdido un matrimonio. Se había librado de una jaula dorada. Había perdido a un esposo que la consideraba un accesorio, y en el proceso se había encontrado a sí misma. Su instinto la llevó a la impersonal seguridad de un hotel en el centro de la ciudad. La habitación era sencilla, genérica, con sábanas blancas y almidonadas y un arte abstracto y anodino en la pared, y era perfecta. Era un lienzo en blanco, un espacio sin recuerdos, sin fantasmas, sin las expectativas de nadie más que las suyas. Dejó su maleta en el suelo y se sentó en el borde de la cama, sintiendo el resorte hundirse bajo su peso. En la quietud de esa habitación estéril, la enormidad de su acción la alcanzó. Estaba sola, completamente sola, y en lugar de miedo, sintió una paz abrumadora. Aquí, nadie podía juzgarla, nadie podía hacerla sentir pequeña. Aquí, por fin, podía respirar. Miró su reflejo en la pantalla oscura del televisor. La mujer que la miraba de vuelta parecía cansada, pero sus ojos ya no estaban huecos. Había una chispa en ellos, una determinación que reconoció de una versión anterior de sí misma, de la mujer que era antes de Noah, antes de los Fletcher. Una sola lágrima rodó por su mejilla, pero no era una lágrima de tristeza, era una lágrima de alivio, de gratitud por su propia resiliencia. Era el reconocimiento silencioso de que, a pesar de todo, no se había roto. La habían doblado, la habían torcido, la habían intentado borrar, pero no habían conseguido apagar la llama fundamental de su espíritu. Y esa llama, ahora, comenzaba a arder con más fuerza que nunca. Sacó su teléfono, el dispositivo que había sido a la vez el mensajero de su dolor y la herramienta de su rebelión. Vio la lista de llamadas perdidas: Noah, su madre, su tía. Sus nombres ya no le provocaban ninguna punzada de dolor, solo una fría indiferencia. Con una calma que la sorprendió a sí misma, abrió el contacto de Noah. Sus dedos no temblaron mientras se desplazaba hacia abajo, más allá de la foto que una vez había amado. Presionó la opción «Bloquear este contacto» y confirmó sin dudar, uno por uno,
Hizo lo mismo con cada miembro de la familia Fletcher. Cada bloqueo era un portazo digital, un acto final y soberano que solidificaba su liberación. Estaba cortando los hilos, asegurándose de que su paz, tan costosamente ganada, nunca más pudiera ser perturbada. Un mes después, el eco de la puerta cerrándose se había desvanecido, reemplazado por los sonidos de una vida que comenzaba a construir desde cero. El torbellino de la ruptura había amainado, dejando tras de sí no un campo de ruinas, sino una tierra fértil. Había encontrado un pequeño apartamento inundado de luz natural, lo había llenado con sus libros y su música, y había retomado el contacto con esa versión de sí misma que había puesto en pausa durante 5 años. La risa con sus amigas ya no era un escape, sino una celebración. La rabia inicial se había disuelto, transformándose en una calma y sólida resolución. Ya no estaba huyendo de un pasado doloroso, sino caminando con propósito hacia un futuro que era enteramente suyo. Decidió regresar a la montaña. El viaje en coche, esta vez, fue completamente diferente. Conducía sola, no por obligación, sino por elección. La música que llenaba el coche era la suya, una banda sonora de fortaleza y nuevos comienzos. Mientras ascendía en el teleférico, suspendida en silencio sobre el vasto paisaje blanco, no sintió ni una sombra del dolor que la había consumido en ese mismo lugar. Veía la nieve, los árboles cargados de blanco, y los picos distantes no como el escenario de su humillación, sino como el testigo silencioso de su renacimiento. Ya no era la mujer traicionada que subía a la montaña, sino una peregrina que regresaba al lugar donde había reclamado su alma, un acto deliberado para cerrar el círculo en sus propios términos. Al llegar a la cima, en el mismo lugar donde su amiga había capturado la foto que lo cambió todo, el aire era igual de frío y el sol igual de brillante, pero la mujer que respiraba ese aire era fundamentalmente distinta. Una paz profunda y serena la invadió. No sentía la necesidad de sacar su teléfono, de documentar el momento para nadie. La prueba de su victoria no estaba en una imagen para el mundo, sino en la calma que sentía en su propio corazón. Ya no necesitaba la validación de una publicación, ni la aprobación de los demás. Su presencia en ese lugar, su serenidad, era la única declaración que importaba. Estaba allí por y para ella misma, y eso era más que suficiente. Entonces, hizo un gesto lento y deliberado. Abrió los brazos, no en un gesto dramático para un espectador invisible, sino como si se estuviera abriendo a sí misma, a la inmensidad del cielo y de su propio futuro. Con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás y los ojos cerrados, dejó que el sol le calentara el rostro. Fue un abrazo silencioso a su propia soledad, un acto de aceptación de su propia compañía como algo completo y deseable. No era un gesto de desafío, sino de entrega. Se estaba entregando a la vida que la esperaba, una vida donde ella sería la única duepera de sus decisiones, de su felicidad y de su paz. Era un acto de amor propio en su forma más pura. En la quietud de la cumbre, sus labios se movieron, susurrando palabras que el viento se llevó. No eran palabras de ira ni de resentimiento, eran palabras de perdón. Pero el perdón no estaba dirigido a él, no era para absolverlo de su crueldad, era para ella. «Te perdono», susurró, y el «te» no se refería a Noah, sino al dolor, a la ira, al peso de la amargura que había cargado. «Te libero», continuó, «para poder ser libre yo». Era el acto final de su liberación, el reconocimiento de que aferrarse al rencor era como permitirles seguir ocupando un espacio en su alma. Al perdonar la herida, no la borraba, pero se liberaba de su poder sobre ella. El aire helado llenó sus pulmones, y con cada exhalación sentía que soltaba el último vestigio del pasado. Era una sensación de pureza, de una claridad mental y emocional que no había experimentado en años. El vasto paisaje blanco que se extendía ante ella era un reflejo de su estado interior, una página en blanco, una extensión infinita de posibilidades. La guerra había terminado. La lucha no había sido contra Noah o su familia, sino contra la versión de sí misma que había permitido ser invisible, y había ganado. La victoria era silenciosa, personal, pero más significativa que cualquier confrontación ruidosa. Había reclamado su paz, su dignidad y su identidad. La imagen final es la de ella, de pie, sola y completa, contra la majestuosidad de la montaña. Ya no es la extraña que mira desde afuera, la pieza que no encaja,
La nota a pie de página. Es la protagonista absoluta de su propia historia. El sol que brilla sobre ella no es solo el del cielo, sino una luz que emana de su interior, una confianza y una fuerza que son enteramente suyas. No necesita a nadie para sentirse completa, porque ha descubierto que ella misma es un universo entero. Y en esa cumbre, bañada por una luz que le pertenece solo a ella, se da cuenta de que no ha perdido nada. Al contrario, lo ha ganado todo. Se ha ganado a sí misma. La historia de esta mujer no es, en el fondo, una historia sobre el desamor. Es una lección sobre el extraordinario poder que reside en ser empujado al límite. A veces, la traición más dolorosa no viene de un enemigo, sino que es un regalo brutalmente envuelto que nos entregan las personas que más amamos. Es un catalizador que nos obliga a despertar, a mirarnos en el espejo y a preguntarnos por qué aceptamos un amor que nos exigía ser invisibles. Su viaje nos enseña que la mayor revelación no es descubrir la mentira de otra persona, sino encontrar la verdad sobre nuestro propio valor, una verdad que a menudo permanece dormida bajo capas de sacrificio y la esperanza de ser aceptados por quienes no merecen nuestro corazón. Su victoria final no fue el escándalo, ni la exposición pública de la mentira. Esos fueron solo los instrumentos de su liberación, no el objetivo. El verdadero triunfo fue silencioso, personal e inmensamente más poderoso. Fue el sonido de sus propios pasos alejándose de una vida que la asfixiaba. Fue la calma en una habitación de hotel anónima. Fue la decisión de bloquear un número de teléfono, no por odio, sino para proteger su paz. Su historia nos demuestra que la reconstrucción no siempre es ruidosa. A veces, comienza con la simple y revolucionaria decisión de elegirte a ti mismo, de poner tu dignidad por encima de la historia que otros intentaron escribir para ti, y de encontrar una fuerza que no sabías que poseías. Así que si alguna vez te encuentras en las ruinas de lo que creías que era tu vida, recuerda la imagen de esa mujer en la cima de la montaña, abrazando su futuro. Comprende que los finales dolorosos a menudo son comienzos disfrazados, y que los corazones rotos pueden reconstruirse en mosaicos mucho más fuertes y hermosos que antes. No temas a la puerta que se cierra, porque es la única manera de ver todas las que se abren frente a ti. La lección más importante es esta, y nunca debes olvidarla. A veces, el final de la historia que otros te contaron es, simplemente, el permiso que necesitabas para empezar a escribir la tuya.